del profesor Fausto Montes de Oca. Muy buenas tardes, Isis Álvarez. Buenas tardes a los amigos acá en la mesa. Buenas tardes a Karina, buenas tardes a Francis, Josema. Buenas tardes sobre todo al país que nos escucha a través de la Z101, haciendo comunicación con responsabilidad social. El tema obligado en el día de hoy es las primarias en el Partido Revolucionario Moderno. Lo primero es que estas primarias se constituyeron en una síntesis, en una antítesis de lo que se originaba en dicho partido cuando era la vieja modalidad o el viejo partido PRD. Fue una primaria que podríamos decir sin ningún tipo de mezquindad, que estuvo bien organizada, ordenada. Hubo una manifestación aceptable. Sin embargo, siempre es importante ver en los contratos las letras pequeñas y en este tipo de proceso analizar de una manera detallada, minuciosa, algunos aspectos. El PRM no es el PRM de la oposición, es el PRM del gobierno, es el partido de gobierno. O sea, es el partido que gobierna la República Dominicana desde el 2020 al 2024. Entonces, cualquier tipo de comparación del PRM hoy al PRM que cogió a Luis para la candidatura presidencial del 20 son dos partidos totalmente diferentes. Son dos partidos que, a decir verdad, han debido de generar ilusiones totalmente diferentes. Un partido en el gobierno que procura proyectar a su candidato presidencial, lo primero que hace es que desde su convención interna manda un mensaje de fortaleza. Resulta que del padrón del PRM no votó, el 70%. El 70% de ese padrón electoral no votó por el candidato presidencial de ese partido, que a su vez es el presidente de la República. Oigan qué dato más revelador, el 70%. O sea, un partido que postula, que es el partido de gobierno, y que postula al presidente de la República nuevamente por otro periodo electoral, debió de hacer un ejercicio mínimo para que por lo menos el 50% de ese padrón electoral fuera a votar por su candidato presidencial. Y debió de hacer ese esfuerzo con toda su dirigencia a nivel nacional. ¿Por qué? Porque ese es un mensaje que se envía al electorado, que se envía al país, que el 70% del padrón electoral del PRM no haya ido a ejercer el derecho al voto. Es una información muy relevante para analizarla en el contexto de la oposición, pero también en el contexto interno de dicho partido. Otro elemento a ponderar es, señores, el Gran Santo Domingo, el voto del Gran Santo Domingo es un voto determinante. Es un voto determinante para ganar las elecciones. Mire, el que gana las elecciones en Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste, tiene ya parte importante del triunfo asegurado. Y resulta que de esas demarcaciones que he dicho, el PRM controla Santo Domingo Oeste y Santo Domingo Este y Oeste. ¿Ustedes saben qué pasó? Que los mismos PRMistas quitaron a los propios alcaldes del PRM. Fíjense esto, la gestión fue tan mala que sus propios alcaldes en ejercicio fueron desplazados por sus propios compañeros. Otro elemento para analizar, porque no simplemente nos podemos quedar en elementos fríos. Bueno, que sacó 1 millón, sí, pero 1 millón de 3 puntos y algo de militantes inscritos. Entonces, un 70% no fue a sufragar. Lo que quiere decir es que realmente esa candidatura no generó ningún tipo de entusiasmo ni ningún tipo de ilusión entre esa militancia. El otro dato importante que hay es
que los dos principales alcaldes de los municipios que congregan mayor cantidad de votantes, los propios PRMistas le han dado una pela. Lo que quiere decir que esos gobiernos municipales con esos alcaldes no hicieron una gestión eficiente. Entonces ahí el PRM se parece al viejo PRD. Ellos mismos se hacen oposición. Ellos mismos se hacen oposición. Entonces, yo pienso y tengo una tesis, quizás tendría que comprobarla, pero la comparto con ustedes por la gran cantidad de gente que salía en las redes sociales y subía una captura de pantalla estableciendo que aparecía en el padrón electoral del PRM. Yo mismo aparecía en el padrón electoral del PRM. Y la gran cantidad de gente que me comunicó que estaba en el padrón del PRM me indica a mí entonces que probablemente ese padrón no fue tan solo un padrón cerrado de los militantes de ese partido, porque yo no soy militante de ese partido, ni estoy inscrito en ese partido, como tampoco lo está Manolo Pichardo, un alto dirigente de la Fuerza del Pueblo, Nicolás Calderón y otros dirigentes importantes de otros partidos. Entonces, si esos dirigentes de esos partidos están en ese padrón, entonces parece ser que ese padrón no es tan cerrado. Entonces, era un padrón un poco más abierto. Pero si ese padrón hubiese sido abierto totalmente, que todo el que quisiera haber votado fuera y se presentara y votara, ¿usted sabe cuánto es el porcentaje que habría obtenido el presidente Abinader en esa consulta? Un 12%. De manera que al Partido Revolucionario Moderno, que hizo un acto, una actividad, un certamen electoral interno bien organizado, vamos a decir, no hubo inconveniente como se ha presentado en otras convenciones que ese partido había realizado cuando era el PRD, pero lo cierto es que ese proceso ha revelado fuertes debilidades. Ahora, si nos quedamos solamente en decir que los partidos políticos no votan más de un 20% en sus convenciones internas, etcétera, 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 entonces se podrían estar engañando con sus propias mentiras. En el 2019, en el Partido de la Liberación Dominicana, esa convención movió más de 2 millones de votantes. Entonces, el PRM tiene por delante, y como decíamos anteriormente, ese tema de las candidaturas a alcalde, de alcaldes que están ya en ejercicio, someterse a un proceso de encuesta y de primaria, eso también le va a generar al PRM una situación interna. De manera que yo concluyo con esto, con esta reflexión, y pienso que el PRM ha revelado sus verdaderas debilidades internas a nivel electoral y que la oposición política tiene un chance de poder lograr el poder en el 2024.